Muy bien, familia, buenos días, hermanos en Cristo Jesús. Todos sean bienvenidos a la iglesia del Señor. Siempre me gusta preguntar, ¿quiénes están tristes en esta mañana? ¿Quiénes están alegres de estar en la gloria, de estar aquí ante la presencia de nuestro Dios? Ojalá, mi querido hermano, que estemos en esta iglesia para adorar a nuestro Dios, congregarnos como hermanos y estudiar la palabra de Dios y creer en lo que la palabra enseña. Creer en lo que Dios dice. Creer en lo que la palabra nos dice que va a suceder y todo lo que va a suceder a su tiempo. Confiando en el Señor que tiene el control de este mundo y el control de nuestras vidas. Amén. Vamos a orar nuevamente. Siempre me gusta personalmente, antes de abrir la palabra, orar a Dios. Porque de otra forma serían palabras humanas aquí arriba. Así que le invito a que incline su cabeza y clamemos a nuestro Dios. Padre amado, nuevamente, Señor, qué gran gozo el poder estar ante tu presencia. En este lugar no somos dignos, pero estamos aquí, Señor, porque tenemos el gozo de servirte. Y cada hermano que se ha hecho aquí presente viene con el mismo sentimiento de darte la honra a ti, olvidando lo que queda atrás, olvidando lo que queda allá afuera. Estamos aquí en este lugar donde la palabra tiene que ser presentada, donde el temor tiene que salir, donde tenemos que aprender a confiar que tú tienes el control de todo. Así que, Señor, en este momento queremos invitarte nuevamente a que estés con nosotros. Y que estas palabras de mi boca pecadora no se escuchen, sino que seas tú que nos hables a todos. Y así cuando salgamos de este recinto podamos decir, hemos estado ante tu presencia. En Jesús lo pedimos. Amén. A la verdad que está muy caliente. Y cuando viene este calorcito me entran las alergias. Así que gracias mil, me entró la alergia. Pero aquí estamos para alabar el nombre de Dios. Yo le invito, hermano, que usted abra la Biblia, la tenga. Vamos a estudiar ciertos versículos. Vamos a estudiar juntos y vamos a permitir que el Señor nos hable. ¿De acuerdo? Vamos a permitir. Yo creo, hermano, que usted está de acuerdo conmigo que la vida de un ser humano es un regalo increíble. ¿Están de acuerdo en eso? La vida humana es un regalo del Señor. Es algo increíble. No somos dueños de nuestra propia vida, sino que le pertenece ¿a quién? Le pertenece a Dios, porque es un regalo. Y cuando usted y yo nos paramos a contemplar interacciones que lo hacen todo posible, ojalá que usted y yo experimentemos una profunda sensación de agradecimiento, de asombro, de bendición del Señor. Incluso, querido hermano, todos esos componentes inorgánicos de nuestro sistema que conocemos, desde la tierra donde sembramos cultivos que sirven para alimentarnos, hasta el aire que respiramos, todo eso forman parte de un hermoso equilibrio, de un balance. Es la creación de Dios, porque Dios está al control. Hermano, es un regalo para usted, es un regalo para mí tener vida en esta mañana. Pero lo más importante es tener vida espiritual. Así que vamos a comenzar, vamos a ver si puedo o no puedo, pero aquí vamos. Nuestro mundo, querido hermano, el mundo que nosotros conocemos, el mundo que tenemos la dicha de vivir, nuestro mundo, es un escenario, querido hermano, de la presencia del mal. A nuestro diario vivir siempre experimentamos cosas, eventos buenos y malos. ¿Están de acuerdo con eso? Eventos dolorosos, eventos y condiciones angustiosas que llegan a nuestra vida y que pueden también influenciar nuestra vida. Existen, por ejemplo, catástrofes naturales, como lo sabemos. Existen enfermedades, existe falta de recursos,
existe el crimen, existe la guerra, existe el odio, existe la envidia, etcétera, etcétera, lo cual usted ya lo sabe. Lo que les estoy diciendo no es nada nuevo. ¿Y qué se puede decir, querido hermano? ¿Qué se puede decir? Algo que todos sabemos, que lo vemos en las noticias. El calentamiento global, lo sabemos que existe, pero no es cosa de pánico. No es de pánico, querido hermano, porque el Señor tiene el control. Y lo que ha de pasar, que pase, porque nuestro mundo, ese es el mundo que vivimos. Pero querido hermano, no todo es malo, tenemos días gratos, ¿no es cierto? ¿Cuántos están felices de estar aquí en esta mañana? Entonces gozamos, estamos gozosos, tenemos días tranquilos, días felices, pero tenemos un mundo agitado. Vivimos en un mundo bastante, pero bastante agitado. Ahora bien, querido hermano, al detenernos al mirar este desconcertante conglomerado del bien y del mal, nos hacemos una pregunta en esta mañana. ¿Es así como Dios diseñó el mundo desde el principio? ¿Qué es lo que hemos aprendido en la lección de la escuela sabática? ¿Es así como Dios tuvo en mente al diseñar este mundo que está malo y que va de mal en peor? ¿Es así como Dios planeó que nuestras vidas estuvieran en constante confusión entre la alegría, entre el sufrimiento, entre el éxtasis y el dolor? ¿Es así como Dios lo planeó? Mi querido hermano, en las páginas del Nuevo Testamento vamos a encontrar una respuesta a esta pregunta con la ayuda del Señor, porque esta pregunta es algo coherente y que está abordando condiciones que enfrentan nuestro mundo desde una perspectiva cósmica. El mundo, querido hermano, el mundo con el cual nosotros vivimos es sustentativo con muchas facetas, muchas facetas. Y así es el caso de muchas palabras que conocemos, y usted se dará cuenta que la palabra mundo en el idioma griego significa cosmos, el cosmos. En esta mañana vamos a estudiar 3 significados diferentes del idioma griego en respecto a la palabra mundo que nosotros conocemos. Cosmos, querido hermano, puede referirse a la totalidad del universo físico. Cuando usted dice mundo, y si usted se está refiriendo a la totalidad del universo físico, usted está diciendo en griego cosmos. Pero vamos a ver que la palabra de Dios nos dé respaldo de lo que estamos hablando. Así que lo invito, querido hermano, que usted abra su Biblia en Hechos 17, 24, por favor, para que usted me acompañe en la lectura de lo que estamos hablando. Hechos, capítulo 17, versículo 24. Hechos, capítulo 17, versículo 24, dice lo siguiente: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Dios del cielo y de la tierra, el Dios que hizo el cosmos y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra. Aquí el apóstol Pablo tenía eso en mente, la palabra mundo, cosmos. Ahora vamos a Mateo 26, 13, para poner más fundamento a lo que estamos estudiando. Mateo 26, 13. Mateo 26, 13 dice lo siguiente: de cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el cosmos, también se contará lo que está hecho para memoria de ella. De cierto os digo que donde se predique este evangelio en todo el mundo, cosmos, ¿qué es lo que va a ocurrir? También se contará lo que está hecho a memoria de ella. El mundo, querido hermano, el mundo que nosotros conocemos,
el mundo que tenemos la dicha de vivir es el escenario donde se desarrolla el predicamento, querido hermano, de la condición humana. El pecado entró en el cosmos por un hombre, y eso lo sabemos. Por lo tanto, en el mundo, en el Nuevo Testamento, querido hermano, cosmos, la palabra griega cosmos, se utiliza a menudo como una connotación espiritual, convirtiéndose en sinónimo de un enfoque de la vida contraria a los principios de Dios. ¿Usted está de acuerdo con eso? Por ejemplo, Santiago afirma que cualquiera que quiera ser amigo del cosmos se convierte en enemigo ¿de quién? Enemigo de Dios. El apóstol Juan declara lo siguiente: el mundo entero, el cosmos entero está bajo el poder del enemigo. Estamos entendiendo lo que significa la palabra cosmos. Entonces, querido hermano, cuando nosotros consideramos esta connotación negativa de la palabra cosmos, nos quedamos asombrados. Nos quedamos asombrados al darnos cuenta que a pesar que el pecado existe en este cosmos, Dios dio a su Hijo unigénito para morir por este cosmos, como lo dice Juan 3:16. Yo no sé si decimos amén a eso, porque usted y yo formamos parte de este cosmos. Ahora bien, la segunda palabra que se refiere a mundo es oikomene. Ahora repitamos todos juntos: oikomene. Es mi intención que cuando salgamos de aquí comencemos a hablar en griego. Estas son las únicas palabras que yo sé. Ahora bien, este sustantivo, para referirse, que significa mundo, obviamente, se refiere al mundo habitado. Oikomene. Ahora bien, vamos a buscar nuevamente en Hechos capítulo 17, versículo 31, para ver dónde se menciona esta palabrita, oikomene. Hechos 17, 31 dice, donde Pablo dice que Dios ha fijado un día en el cual hará juzgar al mundo. ¿Con qué? Con justicia. Dios ha fijado un día el cual hará juzgar al oikomene con justicia. Y también en Lucas 2:1, no lo busque porque es algo corto, donde se informa que el emperador Augusto decretó que todo el mundo oikomene debería de ser registrado. Ahora bien, querido hermano, la tercera palabra que también se puede decir mundo es la palabra griega aion. A ver, repitamos todos juntos. Aion. Hermanos, al finalizar nuestro tema vamos a hacer un examen, si se acuerdan de esas palabras, de las diferentes formas en griego que se dice mundo. ¿Cuál era la primera? ¿Cuál es la segunda? El hermano Francisco y la hermana Mercedes hasta se acercaron más acá, porque están interesados en aprender griego. Aion se refiere a un periodo de tiempo. Yo quiero, mi intención es, querido hermano, que usted esté notando las diferentes definiciones de la palabra mundo. Porque para nosotros mundo es mundo, pero en griego es distinto. Ahora bien, en Romanos 12:2, donde se utiliza esta palabra, es: no os conforméis a este mundo, no os conforméis a este aion. Y se refiere
a la era presente. Se refiere al ambiente en cual vivimos. Se refiere a la economía de las cosas en este mundo que está corrompido por el pecado. ¿Usted está de acuerdo que está corrompido por el pecado? Ahora bien, querido hermano, el mundo que nosotros conocemos no es el mismo que en el pasado. Y usted se dirá, ¿y cómo es eso? Si este mundo está horrible. Pero no es el mismo que el pasado. No es lo mismo. Cuando nosotros consideramos lo que dice el Nuevo Testamento sobre el mundo en el cual usted y yo vivimos, vamos a notar una discontinuidad con el pasado, que es un concepto clave que nosotros entendamos. ¿Ustedes se acuerdan del diluvio que hemos estudiado en más de una ocasión? El mundo, el cosmos, de aquel tiempo fue anegado en agua y pereció. Segunda de Pedro 3:6. Y la expresión de aquel tiempo se está refiriendo al mundo, al aión de aquel tiempo, porque existía, ¿qué cosa? La maldad. Ahora le pregunto a usted, querido hermano, ¿existe la maldad hoy en día? Por supuesto que sí. La expresión de aquel tiempo implica un contraste, una distinción entre el presente y el mundo antediluviano que ahora se ha perdido. Ahora bien, querido hermano, todo ha sido alterado en esta vida. Todo ha sido alterado porque la creación perfecta de Dios ha sufrido un cambio, ¿sí o no? Claro que sí. Sufre la creación de Dios. Sufre. Y usted como creación de Dios también sufre. Todos sufrimos de algo. Sufre la esclavitud de la corrupción. Y en el mundo actual, que tenemos la dicha de vivir, existen los poderes de las tinieblas. Los poderes de las tinieblas. Y los poderes de las tinieblas han extendido una influencia hasta el punto de que existe un comandante, el príncipe de este cosmos. Y el príncipe de este cosmos se llama Satanás. Es Satanás, porque existe la maldad. Se le llama el Dios de este mundo por lo del pecado. Ahora bien, querido hermano, este mundo, este cosmos, no es el mismo que en el futuro. Y es ahí, hermano, cuando usted debemos de dar gloria a Dios, porque esto es una gran noticia. Es una gran noticia que tiene el Nuevo Testamento, de que el mundo no será igual en el futuro. Porque debe de existir una discontinuidad entre el estado de lo que está ahora, de lo que existe ahora y de lo que viene ahí, de lo que viene en el futuro. Y eso es lo que usted y yo tenemos que concentrarnos. Porque en la palabra de Dios existen muchos, pero muchos textos bíblicos que definen, que dicen que lo que estamos viviendo hoy en día no va a existir más en un futuro no muy lejano. En un futuro, en un mundo que el Señor va a transformar y va a hacer lo mejor para todos nosotros. En Romanos 8, 38 al 39, lo invito a que abra su Biblia. Romanos 8, 39 al 38, para dar base a lo que estamos hablando. Romanos, capítulo 8, versículos 38 al 39. Dice la palabra de Dios: por lo cual estoy inseguro, estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro. Amén, gloria sea a Dios. Dice que nada ni nadie en el presente ni en el futuro nos puede separar del amor de Dios.
que eso nos quede grabado en esa mente, en nuestra mente. En 1 Timoteo 4:8, no lo busque, 1 Timoteo 4:8, porque el ejercicio corporal para poco es provechoso, pero la piedad para todo aprovecha, pues tienen promesa de esta vida presente y de la venidera. Pregunto en esta mañana, ¿nos estamos preparando para una vida venidera? ¿Qué estamos haciendo? ¿O será que nos estamos concentrando en el cosmos? ¿O nos estamos concentrando en cuál es la otra palabra? Ajá. ¿En qué nos estamos concentrando? Correcto. En 1 de Juan 4:7, ahí sí búsquelo. 1 de Juan 4:17. 1 de Juan 4:17, está casi finalizando antes de Apocalipsis, por ahí está. 1 de Juan 4:17 dice lo siguiente, y para aprovechar el tiempo, yo sé que el tiempo es tiempo. 1 de Juan 4:17 dice lo siguiente: en esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Qué es lo que dice? En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos confianza en el día del juicio, comparezcamos con toda confianza, porque en este mundo, en este cosmos, hemos vivido como vivió Jesús, en el amor. No hay temor. En el amor no hay temor. Yo amo a mi esposa y no tengo temor que ella me ama. Querido hermano, por otro lado tenemos referencias explícitas de un siglo venidero. Siglo venidero. Un mundo venidero es el aion. Aion. Busquen Mateo 12:32 para dar base a lo que estamos hablando. Mateo 12:32, por favor. Mateo 12:32 dice lo siguiente. Mateo 12:32. Muy bien. A cualquiera que dijere alguna palabra contra el Hijo del Hombre, le será perdonado. Pero al que hable contra el Espíritu Santo, no se le perdonará ni en este siglo ni en el venidero. En el aión venidero. Hermano, en Efesios 1:21 se nos habla de un mundo venidero. Venidero significa que viene, que por ahí viene, de un oikomene. Sobre todo, querido hermano, eso viene y es nuestro Dios. Es nuestro Dios que nos está haciendo esa promesa. Donde va a reinar la paz, la justicia, donde la autoridad es Dios, donde no va a haber odio, ni angustia, ni enfermedades, ni ideas raras, sino solamente la misericordia y el amor de Dios. ¿Quieres tú ser parte de esa tierra que se aproxima? Yo sí, querido hermano. Ahora bien, es muy curioso, dicen los expertos en el griego. ¿Cuáles son las tres palabras? Cosmos. Muy bien. Es curioso, es muy curioso que la palabra cosmos nunca se usa para referirse al mundo futuro. ¿Y por qué será? Porque el cosmos que conocemos está asociado con el pecado. El cosmos que conocemos está asociado con cosas negativas. Pero en aquel mundo la realidad es distinta. Apocalipsis 21:1 dice: vi un cielo nuevo y una tierra nueva.
porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Las palabras que dice este hermoso versículo a mí me llenan de esperanza. ¿Y a ti? Porque vi, dice el apóstol Juan, vi un cielo nuevo y un Aion nuevo. Nuevos cielos, nueva tierra, nuevo Aion, nuevo oikomene. Ahora, no quiero que usted piense que estoy hablando en lengua, ¿eh? Pero esta es la lengua griega que ustedes le entienden. Los escritores del Nuevo Testamento, querido hermano, destacaron un cambio inequívoco del antiguo sistema de cosas y especialmente de lo que estamos viviendo. Todo será transformado, todo será nuevo. Nuestros cuerpos serán transformados, estemos vivos o muertos y resucitemos, mejor dicho, seremos transformados. Porque dice también Apocalipsis 21, 4 al 5, y ojalá que esta lectura le ayude a usted como me ha ayudado a mí para darme consuelo. Porque dice que Dios en Apocalipsis 21, 4 al 5, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de quienes, de ellos, de los tuyos, de los míos. Y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Iglesia, Nuevo Amanecer, si tú estás poniendo atención, nos está hablando a nosotros. Si creemos que Dios tiene el poder para enjugar toda lágrima, y todo comienza en esta tierra. Ahora bien, en lo que hemos estudiado brevemente, espero, es mi deseo que usted y yo tengamos claridad, tengamos resiliencia y tengamos esperanza, a pesar que vivimos en este cosmos. Porque cuando nosotros aprendemos a adoptar la descripción del Nuevo Testamento, del mundo original, del mundo en el cual vivimos y de lo que viene por ahí, de un mundo renovado, debe de impactar nuestra forma de vivir, debe de impactar nuestra mente, debe de impactar nuestro testimonio cristiano en muchas formas prácticas, no solamente intelectuales, sino prácticas. Cuando usted y yo nos detenemos a considerar el pasado, lo de dónde venimos, en dónde estamos. Ojalá, querido hermano, que usted y yo tengamos claridad para evitar atribuir a Dios todo lo malo que existe y echarle la culpa a Él, porque eso no es verdad. Eso no es verdad. Dios es un Dios de misericordia. Todo lo malo que existe se le atribuye al enemigo de las almas. Y eso es cierto, pero mientras vivamos este presente, la palabra de Dios nos anima a ser resilientes, considerando, querido hermano, cómo la mano de Dios es visible en este cosmos a pesar de la maldad que existe. La mano de Dios trabaja a pesar del pecado. La mano de Dios trabaja a pesar de que somos pecadores. La mano de Dios trabaja a pesar que no tenemos fe algunas veces. Finalmente, cuando miramos hacia el futuro, ojalá que nos llenemos de esperanza, pero que nos llenemos de una esperanza contagiosa, en anticipación de nuevos cielos, de una nueva tierra donde mora la justicia. Acabo de decir, ojalá que nos llenemos de ¿qué cosa? De esperanza contagiosa en la anticipación de las cosas de que vienen por ahí.
Pero para que eso suceda, querido hermano, tenemos que ser contagiados por el poder del Espíritu Santo ahora. Ahora. Mi querido hermano, si usted se ha dado cuenta, hasta este momento hemos estudiado el significado de 3 palabras griegas de la palabra mundo. Y hemos sacado cierto concepto, querido, ¿verdad? Y hemos estudiado la palabra de Dios, hemos abierto la Biblia, hemos dicho muchas cosas. Pero ahora vivimos en el presente. Vivimos en el ahora. Mi madre decía, hay que comer ahora. Porque para eso estamos, hay que comer. Vivimos en el ahora. Pero muchas veces perdemos de visión del futuro, de lo que nos espera. Sí, querido hermano, vivimos en medio de las cosas. Vivimos en este cosmos, el cual es un lugar de confusión. Y algunas veces es un lugar de espera, de esperar, de esperar, de esperar y de esperar en Dios. Es un lugar de luto muchas veces por las cosas que hemos dejado atrás. Pero muchas veces descuidamos las bendiciones de Dios que están vigentes. Y el Señor quiere que nos concentremos en su poder. Porque el poder de Dios se hace manifiesto en nuestras debilidades. Y Dios nos dice en esta mañana, hijo mío, pon tu vida en el futuro, en lo que tengo preparado para ti. Estamos en este mundo, es cierto. Estamos esperando en el Señor, es cierto. Pero ojalá estemos haciendo su obra también. Ojalá, querido hermano, que podamos encontrar descanso. Podamos encontrar unión como pueblo, podamos concentrarnos en lo que vale la pena, podamos poner a Cristo primero y que no perdamos el tiempo en cosas que no valen la pena. Ojalá, querido hermano, que nos llene de esperanza, todos juntos en el Señor, porque todos vamos para el mismo lugar. Ojalá, querido hermano, que usted y yo veamos con el ojo de la fe, con el beneficio de la retrospectiva, cómo termina la historia de este mundo. Usted lo sabe, está en la palabra de Dios, está en la Biblia y en la oscuridad que muchas veces nosotros vivimos. En medio de este cosmos, Jesús sigue siendo la luz. Jesús sigue siendo la luz. ¿Por qué? Porque solamente Jesús, querido hermano, puede ofrecer lo que el mundo no puede ofrecer. Solamente Jesús puede darnos lo que la medicina puede darnos. Solamente Jesús ofrece una eterna alegría de un nuevo amanecer en Cristo Jesús. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo debe estar en el corazón mismo de la teología cristiana. Porque si no le está, entonces tenemos problemas. Jesús es el Cordero de Dios, lo sabemos. Jesús murió en nuestro lugar, lo sabemos. Jesús pagó por nuestras faltas, lo sabemos. Jesús pagó por todo, lo sabemos. Pero de nada sirve saber esto intelectualmente y estamos aquí sentados y no hagamos nada para aceptar a Cristo como nuestro Salvador personal. De nada sirve tener ese conocimiento y no hacer nada. Solamente para aquellos que aceptan a Jesús como su Salvador personal van a descubrir de que este mundo, este cosmos, no tiene nada que ofrecer. Si Jesucristo no resucitó, ¿cuántos de los aquí presentes creen que Jesucristo resucitó? Pero si Él no se resucitó como algunos piensan, entonces nuestras prédicas no sirven para nada. Mejor me voy, no me escuchen. Pero yo creo que Jesucristo resucitó. Y yo creo que usted también lo sabe y lo cree. Porque muchas personas creen de que Jesucristo es un buen maestro. Hay personas que dicen que Jesucristo es un buen hombre. Tuvo buenos sentimientos.
Fue un revolucionario, dicen algunos. No, querido hermano, Jesucristo es el Hijo de Dios. Jesucristo resucitó y lo que Él dijo no es mentira. Pero mis queridos hermanos, para creer todo esto que hemos dicho hasta el momento, todo esto que hemos estudiado hasta el momento, todo esto intelectual que hemos dicho hasta el momento, es muy importante en esta mañana que abordemos la siguiente historia que vamos a estudiar y que usted y yo nos pongamos en el lugar de esas personas que estaban ahí. ¿De acuerdo? Entramos. Mateo 16, 1 al 4, por favor. Mateo 16, 1 al 4. Mateo 16, 1 al 4. Dice la palabra de Dios en Mateo 16, 1 al 4. Vamos a entrar en esta historia, pero yo deseo que usted y yo nos hagamos familiares, nos familiaricemos con esta historia, que nos pongamos en ese lugar. Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que le mostrase, ¿qué cosa? Señal del cielo. Mas él, refiriéndose a Jesús, mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís, ¿qué cosa? Buen tiempo, porque el cielo tiene, ¿qué cosa? Y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene, ¿qué cosa? Arreboles. El cielo nublado. Hipócritas, ¿sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas de las señales de los tiempos no podéis? La generación mala y adúltera demanda, ¿qué cosa? Señal. Pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás, y dejándolo se fue. Nos dice la palabra de Dios en lo que acabamos de leer, querido hermano, que en cierta ocasión Jesucristo se encontraba con los discípulos y se le acercaron, ¿quiénes? Los fariseos y los saduceos, líderes espirituales que lo sabían todo. Se le acercaron con una pregunta y le dijeron, danos una señal para poder autenticar tu pretensión de ser el Mesías esperado. Yo no sé si nos estamos identificando acá, porque muchas veces le pedimos a Dios por señal y la señal no llega. ¿Verdad, hermano Juan? No llega. Sigamos con esta historia. Jesús no hizo ninguna señal. Nada. Y este incidente, sin duda, querido hermano, afectó a los discípulos. Póngase en su lugar. Afectó el ánimo de los discípulos. Porque ellos mismos tenían dificultad para entender las palabras, las acciones, las actitudes de Jesucristo. ¿Será que en esta mañana le estoy hablando a alguien? Me estoy hablando a mí. Tal vez ellos se preguntaron, como muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué nuestro Maestro Jesús? Que les haga la señal, que les haga el milagro, así se gana el respeto de ellos, porque ellos son unos respetados religiosos. Pero Jesucristo no hizo nada. ¿Qué es lo que hizo Jesús en su lugar? Dice que lo llevó al otro lado del río y cuando estaba allá los amonestó. Los amonestó. Porque los discípulos no entendían las palabras de Jesús y que lo que Él les quería enseñar. Jesús les dijo, hombres de poca fe. Hombres de poca fe. Querido hermano, la palabra hombres
de poca fe se aplica a muchos de nosotros, algunas veces. Los discípulos estaban confundidos, descorazonados, inseguros, porque ellos sabían la hostilidad que existía en ese tiempo hacia Jesucristo, el ministerio de Jesús. Ahora bien, Jesús no hizo ningún milagro. Pero Jesús le hizo otra pregunta a los discípulos en Mateo 16, 13 al 14. Por ahí estamos, Mateo 16, 13 al 14. Jesús les hace una pregunta. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿cuál fue la pregunta? ¿Quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos se rascaron la cabeza y dijeron, sabemos la respuesta a eso. Unos dicen que eres Juan el Bautista, otros dicen que eres, ¿qué cosa? Elías, y otros Jeremías, o algunos de los profetas. Jesús sabía que la pregunta de él era fácil de responder porque lo habían escuchado. Habían escuchado muchas opiniones acerca de Jesús. Y los discípulos tuvieron cuidado en no responder cierta cosa que habían escuchado. Que Jesucristo era un glotón, que era un bebedor de vino, que andaba con las prostitutas, que se asociaba con los pecadores. Ellos no le dijeron eso. Tuvieron miedo. Y era cierto eso. ¿Qué le era todo eso? Jesús, querido hermano, escuchó la respuesta de sus discípulos. Y como Jesús sabe lo que está en nuestro corazón, y en el corazón de todos nosotros, y en el corazón de los discípulos, fue más allá y les hizo otra pregunta. En Mateo 16, 15 al 17. Pero antes de la pregunta, aunque no está escrito lo que le voy a decir, pero debido a lo que hemos estudiado, que los discípulos dijeron, bueno, eres Elías, dicen que eres este y lo otro, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Jesús les dice, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Y esta es la pregunta de todos los tiempos. Esta es la pregunta del día. ¿Y vosotros? ¿Quién decís que yo? ¿Y quién respondió? Pedro. Correcto. Tú eres el Cristo, el Hijo de Dios viviente. Por lo cual Jesucristo le dijo al versículo 17, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Tremendo, querido hermano. Pero después de 2000 y pico de años, de hace mucho tiempo que Jesús hizo esta pregunta, resuena en mis oídos hasta el día de hoy. Y es una pregunta que tenemos que contestar. Porque es una pregunta personal. Iglesia Nuevo Amanecer. Jesús nos pregunta, ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? ¿Qué dice tu vida de Jesús? ¿Qué dice tu testimonio de Jesús? En esta mañana, querido hermano, Dios nos hace una pregunta. ¿Qué decimos nosotros de quién es Jesús? Y es importante y es responsable que nosotros verdaderamente contestemos honestamente esta pregunta de Jesucristo a nuestra vida en este momento. Porque eso va a marcar el rumbo cristiano. Va a marcar nuestra vida, como nosotros consideramos a Jesús en nuestra vida.
Nuestra respuesta honestamente, querido hermano, va a marcar cómo usted va a enfrentar los desafíos de esta vida, las cosas que el enemigo le pone en su camino, espiritualmente hablando, físicamente hablando, monetariamente hablando, amorosamente hablando, de todos los hablandos que usted quiera hacer y decir. Cómo nosotros enfrentamos esta vida depende cómo le respondamos a Jesús en esta mañana. ¿Quién es Jesús para ti? ¿Es un buen maestro? ¿Es un buen amigo? ¿Quién es? Cuando usted y yo, querido hermano, consideramos la respuesta de Pedro, que Jesús le dijo que se lo reveló ¿quién? Dios. Usted puede encontrar la revelación de Jesucristo en la palabra de Dios. Y Jesucristo se le puede revelar a usted al estudiar la palabra de Dios. Jesucristo puede contestar todas sus preguntas. Jesucristo puede resolver todas sus angustias. Jesucristo puede resolver y añadir más la felicidad que usted anda buscando. ¿Quién es Jesús para ti personalmente? Nos preguntamos y me pregunto yo también. ¿Cómo nosotros podemos responder a esta pregunta colectivamente como pueblo de Dios, como iglesia y como individuos? Le pregunto, ¿cómo usted sabe que Jesús es el Hijo de Dios? ¿Cómo usted lo comprueba? ¿Cómo lo supo Pedro? Fue revelado por Dios. Así, querido hermano, es crítico que todos digamos y que consideremos que Jesús es mi Salvador. Mi querido hermano, cuando usted dedica tiempo a Dios, Él se revela en su vida. El tema de nuestra meditación se llama Nuestro mundo, el pasado, el presente y el futuro. Y hemos estudiado ¿cuántas palabras griegas? 3. Jesucristo le dijo a sus discípulos también: me voy ahora a preparar un lugar para vosotros. Yo quiero que usted busque en 1 Corintios 15, 53. 1 Corintios 15, 53. Antes de partir Jesús y dejar a sus discípulos, les hizo una promesa. Y esa promesa te la hace a ti y me la hace a mí. Y teniendo en mente que en el mundo en el cual vivimos, que usted conoce, en el mundo que vivimos, que muchas veces trae muchas lágrimas, en 1 Corintios 15, 53, el Señor nos habla. Porque es necesario que esto corruptible se convierta, se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de ¿qué? Inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. Es mi oración, querido hermano, que la meditación de esta mañana nos dé esperanza. Que en el mundo que conocemos del pasado, en el mundo que vivimos hoy en día, no va a ser lo mismo en el mundo que esperamos. Porque todo será nuevo. Cosas que no han pasado por nuestra mente. Cosas que ni siquiera nuestros ojos han visto, nuestros oídos han escuchado. Ojalá, querido hermano, sin importar lo que todos estemos atravesando en todo el sentido de la palabra, podamos encontrar refugio
en nuestro Salvador Jesucristo. Y antes de salir de esta iglesia, yo te invito a que contestes la pregunta de Jesús. ¿Qué es Jesús para ti? Porque puede ser que mañana no tengas tiempo. No dejemos a Jesucristo esperando, hermano. No lo dejemos esperando. Esa es mi oración. Ese es mi deseo. Iglesia Nuevo Amanecer, se aproxima un nuevo amanecer para todos nosotros. Y ese nuevo amanecer es Jesucristo que lo está preparando. Que Dios les bendiga.